Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las dificultades específicas del aprendizaje. Vamos a ver en qué consisten, cuáles son las más frecuentes, cómo hacer un diagnóstico precoz, si tiene relación con el fracaso escolar y cuáles serían los tratamientos más adecuados en el caso de que sea necesario. Para todo ello contamos con los siguientes invitados. Rosa Fenollán, muchas gracias Rosa por estar aquí. Gracias a ti. Rosa es directora del equipo específico de dificultades de aprendizaje y TDAH de la comunidad autonómica. Alberto Puche, muchas gracias Alberto por estar aquí otra vez. A ti por invitarme. Alberto es médico especialista en neurología infantil. En la segunda parte del programa tendremos también con nosotros a Mercedes Serna, que es maestra especialista en audición y lenguaje, y a María José García, que es psicóloga educativa orientadora. Vamos a sacar las cámaras a la calle a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que estamos tratando hoy. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes de los críos? ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene déficit de atención? Puede dañar el aprendizaje, puede perjudicar o puede hacerlo más difícil el que los niños tengan que hacer las clases online y tengan que estar muchas horas solos delante del ordenador. Me gustaría saber a qué edad empiezan a comprender los niños lo que los adultos le estamos intentando transmitir. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, Alberto. ¿Qué son los trastornos del aprendizaje o dificultades específicas del aprendizaje? ¿Qué son? Bueno, es posible que alguien se pregunte qué hace un médico pediatra, neuropediatra, en un programa que va a tratar sobre aprendizaje. Porque eres amigo del presentador. Entre otras cosas. Pero yo quiero aclarar una cosa. El cerebro es el pilar del aprendizaje. El cerebro y sus conexiones neuronales. El cerebro es el que tiene que procesar toda la información que entra y que va a ser crucial, el buen procesamiento de esa información va a ser crucial para que la persona pueda adquirir unos conocimientos, unos aprendizajes que luego le van a ser de una gran utilidad. Claro, si el cerebro, por cualquier circunstancia, tiene alguna disfunción, tiene algún problema, los aprendizajes van a resentirse de forma significativa. Es cuando vamos a tener un problema para el aprendizaje escolar en los niños. Pero fundamentalmente hay que decir que el aprendizaje escolar se da en niños que, habiendo tenido las mismas oportunidades, la misma enseñanza que sus compañeros de clase, pues en ellos aparece una gran dificultad para aprender, sobre todo a leer, a escribir, el concepto numérico, el cálculo matemático, el razonamiento matemático, que lo hacen con una gran dificultad y que quedan muy por bajo del nivel medio de ese curso. Para poder hablar de trastorno de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que tiene que durar al menos 6 meses el problema, sin solucionarse a pesar de a ese niño prestarle un apoyo tanto en el colegio como en la casa, como en su ámbito familiar. Aparte de eso, son niños que, como he dicho antes, su nivel es muy por bajo del nivel medio de la clase, por consiguiente los resultados son malos y si el rendimiento académico podemos etiquetarlo de bueno, es a base de un tremendo esfuerzo, sosteniéndolo con un tremendo esfuerzo, tanto en tiempo como en apoyo a nivel de casa y del colegio. Bueno, los niños que tienen estos trastornos de aprendizaje son niños que en otros aspectos tienen un funcionamiento cerebral totalmente normal. Entonces una de las condiciones sine qua non es que estos niños tienen que tener una inteligencia normal. Si tienen una inteligencia por bajo de lo normal, ya no hablaremos de un trastorno de aprendizaje, ya hablaremos de una discapacidad cognitiva, una discapacidad intelectual. Por consiguiente, tienen que darse eso. También tiene que darse el que no tengan ningún déficit auditivo o visual no corregido. Tiene que darse también el que sean niños que tienen una buena instrucción académica.
que no sean niños con unas dificultades tremendas a nivel sociocultural de la familia, que hace que vivan en infraviviendas, sin los medios necesarios para poder trabajar. Y también hay que asegurarse de que no es un niño que no domina la lengua de instrucción. Por ejemplo, viene un niño magrebí, pues al principio va a tener problemas hasta que no domine la lengua de instrucción, que es el castellano. Muy bien, Alberto, está claro que tenías que estar aquí. Sí, vamos a ver, claro. Rosa, ¿de qué tipo de niños hablamos? ¿Se les nota algo a estos niños y qué vemos en ellos que es diferente a los que no presentan estas dificultades del aprendizaje? Pues mira, yo creo que la impresión de los padres y de los profesores desde que son bien pequeños, piensa que entran normalmente a los centros de infantil y primaria con 3 años, salen con 12, entran a secundaria con 12 y ya salen con los 18, si acaban todas las etapas del sistema. Pues desde muy pequeñicos se aprecia en ellos una inmadurez, es la palabra que más frecuentemente utilizan para describirlo padres y profesores. Es que no parece de su edad, es que habla y yo veo que él comprende, pero cuando tiene que expresarlo se desorganiza o su vocabulario es poco preciso o le cuesta retener a lo mejor canciones o denominar, hay poca fluidez en el lenguaje, no en el pensamiento, sino en la expresión del pensamiento, o hay una torpeza motora que es más significativa que en otros niños, o se retrasan un poco en los hitos de desarrollo, sobre todo hasta los 5 años. Entonces, es eso, es una impresión siempre de inmadurez. Y de discrepancia, que lo has mencionado tú, pero eso es muy importante en la observación de estos niños. Hacen muchas cosas con normalidad, con un rendimiento normal, pero hay otras donde se produce un desfase muy importante con respecto a lo esperado para su edad cronológica y su nivel de escolarización. Y por eso se habla de trastornos específicos del aprendizaje. Vale. Porque puede estar muy afectada la lectura, pero nada más. Aunque suelen estar contaminados unos de otros y a veces los perfiles puros son más difíciles de ver, como suele pasar en cualquier afectación, me imagino, sí que podemos hablar de que yo, por ejemplo, soy discalcúlica y soy una discalcúlica bastante pura, pero además tengo dificultades con el manejo atencional, con el manejo de la información de manera activa para poder hacer una tarea, se me va, viene, no solamente con los números, aunque tengo una gran especificidad en los números. Muy bien. No ha quedado claro lo que son los trastornos específicos del aprendizaje. O sea, a mí me ha quedado el concepto totalmente claro. Pero, Alberto, ¿cuándo debemos pensar en un trastorno del aprendizaje? Mira, Juan, cuando tú analizas un aula en la que hay una cantidad de niños, todos con inteligencia normal, vas a encontrar primero una serie de niños que van a ser brillantes, con muy poco esfuerzo, inmediatamente captan los contenidos, aprenden rápidamente. Luego vas a encontrar otra cantidad de niños que los podemos etiquetar de normales. Logran captar las enseñanzas perfectamente y el esfuerzo que hacen se corresponde con el éxito que tienen. Y son niños que van también muy bien. Luego tendremos otro grupo de niños a los que les cuesta un poco más aprender, les cuesta un poco más llegar a aprender bien, pero en ese caso, con un poco de esfuerzo, con un poco de apoyo, de tiempo y apoyo, logran superar el problema. Pero sin embargo, ya queda otro grupo de niños que ya tienen problemas de aprendizaje persistentes y graves y en los que un pequeño apoyo ya no es suficiente para lograr que superen el problema. Y esos son los niños que van a tener un trastorno de aprendizaje. Entonces son niños que vas a ver cómo cuando sus compañeros ya leen con soltura, ellos siguen leyendo de una forma lenta, silabeando, con muchos errores. La escritura tiene una gran cantidad de faltas de ortografía, a pesar de que han escrito esa palabra 1000 veces. Y aparte de tener una gran cantidad de faltas de ortografía, pues no
no son capaces de expresar lo que quieren expresar, porque el párrafo es desordenado, no logran expresarlo correctamente. Entonces, ahí tendremos que pensar en que hay un problema. Pero aparte de eso, esos niños son niños que, como ha dicho Rosa, son niños que les cuesta entender. Cuando tú les pides algo, le das una orden, les cuesta entenderla y realizarla. Se olvidan rápidamente de lo que acaban de oír. Le has dicho algo y ya se han olvidado rápidamente. Son niños, como ha dicho Rosa, torpes motrizmente, desordenados. Pierden, digamos, la libreta, o sea, donde tienen el libro, problemas de ese tipo. Y luego son niños que cuando el concepto de tiempo y el concepto de número lo tienen difícil. El concepto de tiempo confunden mañana con hoy, con ayer, lo confunden totalmente. Y luego son niños que cuando tú les pides que hagan una tarea que requiere lectura, escritura, etc., pues se niegan, se resisten y si la tienen que hacer necesitan ayuda notable de otra persona para terminarla. Esos son los síntomas. Entonces, Rosa, por lo que ha dicho Alberto, ¿esto parece claramente relacionado con el fracaso escolar o no es así? Vale, bueno, esta pregunta me encanta, porque hay que tener cuidado con ella. Vale. Por los padres. Los padres sufren mucho. Claro, los padres sufren muchísimo, porque es verdad que hay mucha información, sobre todo en Internet y tal, que relaciona las dificultades de aprendizaje directamente como una causa del fracaso escolar. Y nosotros a veces decimos que las listas de alumnado con fracaso escolar tienen un número importante de alumnos que han tenido dificultades de aprendizaje con una salvedad. Esas dificultades de aprendizaje no han sido o identificadas a tiempo, por lo tanto no ha habido un trabajo preventivo y de base, ni de acompañamiento a lo largo del desarrollo. Cuanto antes empecemos a intervenir, antes se siente acompañado el niño en su dificultad, porque el niño sabe que le pasa algo antes que los adultos. Yo sabía que me pasaba algo con las matemáticas mucho antes de que se diera cuenta mi padre o los profesores, por ejemplo. Y además de ese acompañamiento, podemos luego reeducar en la etapa en la que la reeducación va a ser efectiva y después podemos compensar. Llega un momento en el que la reeducación tiene un techo, es como un músculo que tienes que rehabilitar. Pues llega un momento en el que ya la rehabilitación puedes progresar, sí, pero va a ser mucho más lento, más a largo plazo. Y una vez llegamos a ese techo, lo que sí es muy importante es introducir las medidas que compensen esa dificultad. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación a la educación, por ejemplo, se ha avanzado mucho en eso. Ahora tenemos disléxicos con una afectación grave que entrarían dentro de los trastornos específicos del aprendizaje y cuando pueden usar un lector de textos, ganan en autonomía para el estudio, en comprensión, ya no dependen tanto de sus padres, de un profesor particular, por ejemplo, por utilizar un ejemplo muy concreto que antes es que era impensable, ¿no? Necesitabas a alguien que le leyera para poder acceder al texto escrito. Y además un lector de texto te lee en un montón de idiomas, entonces también facilita el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y si nosotros tenemos en cuenta que la familia puede compensar la dificultad y la escuela puede compensar la dificultad atendiéndola bien, que es verdad, yo estoy de acuerdo con Alberto. Hay muchos problemas. Claro, pero es que son factores muy importantes a la hora de evitar que estos alumnos fracasen en el sistema educativo y abandonen porque no se les está atendiendo en esa dificultad específica que tienen. Porque es verdad que los factores intrínsecos al sujeto, que tenga un rendimiento cognitivo más alto o que venga o unas actitudes más desarrolladas, una habilidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía mucha dificultad con las matemáticas, pero era muy buena en lengua y en todo lo relacionado con el aprendizaje lingüístico. Y eso como que compensaba. Compensa una cosa con la otra. Pero no solamente lo intrínseco compensa, también qué tipo de escuela les proporcionemos y qué apoyo familiar y social les podamos proporcionar. Muy bien, perfecto. Sí. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra aprendizaje. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de las dificultades del aprendizaje,
Dificultad, que viene del latín dificultas, que es la cualidad de requerir mucho esfuerzo, y la palabra aprendizaje está compuesta por el prefijo ad, que es hacia, y por el verbo prehendere, que significa atrapar, aprender, adquirir, más un sufijo final de acción, age, como en palabras como sabotaje, homenaje, y vendría a ser todo junto obstáculos que requieren más esfuerzo de lo normal en las mismas condiciones para conseguir aprender a dominar lo que se pretende. Una de esas dificultades, por ejemplo, es la dislexia, palabra que está compuesta por el prefijo dis, que indica dificultad, más el verbo griego legein, que es hablar, decir, junto con el sufijo sis de acción, que en la actualidad hace referencia a la dificultad inesperada para adquirir la lectura que tienen algunos niños con inteligencia, motivación y escolarización adecuada, y que, como casi siempre, es importantísimo la detección precoz de esta dificultad, porque tiene tratamiento y debe empezar lo antes posible. Palabras de médicos. Vamos a ver, Alberto, ¿conocemos las causas por qué se producen estos problemas de aprendizaje, este trastorno del aprendizaje? Sí, bueno, el cerebro que procesa la información verbal y no verbal que entra, a través de ese procesamiento y a través de las vías nerviosas que se han ido formando, conexiones cada vez más ricas que se van formando con el aprendizaje, pues es el responsable de lograr un correcto aprendizaje en el niño. Entonces, ¿qué cosas pueden influir? Pues pueden influir factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos, hasta un 80% del problema se debe a factores genéticos puros. ¿Qué encontramos? Encontramos que muchos de estos niños tienen padres con el mismo problema que ellos, y se considera que esos niños tienen hasta 10 veces más probabilidad de tener el problema de dificultades para el aprendizaje que en la población general, por ejemplo. También hay algunos factores natales, prenatales o perinatales. Prenatales, por ejemplo, niños que han tenido un crecimiento intrauterino retrasado, son pequeños cuando nacen, la prematuridad, tóxicos durante el embarazo, ojo, el tabaco, el alcohol, las drogas, cuando la madre las consume, pueden provocar luego en el niño problemas de aprendizaje, los problemas de parto, que pueden lesionar el lóbulo frontal, prefrontal, donde reside pues, una parte importante para el aprendizaje. Y luego, pues, traumatismos postnatales, como traumas, por ejemplo, accidentes, golpes importantes, traumas craneoencefálicos importantes, o cualquier cosa que afecte al cerebro, una infección, cualquier cosa que pueda afectar al cerebro. Por supuesto, los traumas psíquicos, el bullying o el abuso pueden también ser un problema que cause esas dificultades. En principio, esas son las causas conocidas, más frecuentes. Bueno, y hay que también los tóxicos ambientales, el plomo y la contaminación por coche. Se ha demostrado que en colegios que tienen una alta contaminación, los niños avanzan en lo que es la memoria de trabajo mucho más lento que de niños de colegios que tienen más pureza en el ambiente. Vamos a ver, Rosa, por lo que nos has contado antes del fracaso escolar y su relación con esto solo en determinados casos, el alumno normalmente debe ir progresando, lo que se llama progreso adecuadamente. ¿Estas dificultades del aprendizaje le impiden progresar adecuadamente? Afortunadamente no, porque impedir es un verbo grueso en educación, vale. Muy grueso. O sea, no se lo impide. No se lo impide. Vale. Ahora, dificultan. Por eso a nosotros en el equipo nos gusta que dentro de educación utilicemos el término dificultad específica de aprendizaje. Es un término más pedagógico que clínico o sanitario, y también pone el foco más claramente para los profesores. Es una dificultad, no podemos ni engañar a los padres, ni a los niños, ni a nadie, diciendo que el transcurrir por los distintos niveles de la educación va a ser igual no es, es con dificultad. El grado va a depender de la afectación y de estos factores que hemos mencionado antes, pero además de eso, si nosotros atendemos en cada momento lo que el niño necesita, su dificultad. Claro, pero de la manera en la que necesita, vale. Porque no es igual a lo largo de la escolaridad cómo la tenemos que atender. Si conseguimos eso, que es en lo que estamos, y yo creo que la Comunidad de Murcia
está trabajando muy bien de esa manera y el profesorado en general, pues no impedirá, será una dificultad y el niño aprenderá a superar y será resiliente, que es una palabra que está muy de moda, pero todos los niños con dificultades de aprendizaje son niños muy esforzados generalmente. Vale. Me había llamado la atención eso de que tú la llamabas dificultades específicas del lenguaje y Alberto trastornos trastornos del aprendizaje. Es más correcto dificultad, porque trastorno realmente no es un trastorno. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que tenga menos habilidad para la música, que los hay. Yo. Pero, sin embargo, eso repercute menos porque tú no estudias música y no pasa nada. Pero el que tiene una mayor dificultad para la lectoescritura tiene una losa ahí tremenda porque la lectoescritura es la herramienta con la que tiene que trabajar en la enseñanza, en la aprendizaje. Le llamaremos dificultades de aprendizaje. Exacto. Y Alberto, ¿las dificultades de aprendizaje se suelen asociar a otro tipo de problemas? Sí, voy a ser breve en esto. Mira, se pueden asociar a otros problemas neuropsicológicos. Pero de todas formas, con la patología neuropsicológica que más coincide es con el TDAH. Sí. Se considera que hay quien dice que hasta un 65% de personas que tienen dificultades con la lectoescritura tienen también un TDAH. De modo que cuando hacemos un diagnóstico de dificultad de aprendizaje, ya digo yo dificultad también, se debe de valorar también la posibilidad de que tenga ese niño un TDAH. Y en caso de que lo tuviera, debería de tratarse rápidamente porque en ocasiones las dificultades de aprendizaje pueden estar motivadas por ese TDAH y no ser tales. De forma que si tratamos el TDAH y el niño empieza a mejorar, a lo mejor tenemos que replantearnos el diagnóstico de trastorno de aprendizaje. Vale. Muy bien. De hecho, nosotros hicimos un programa sobre el TDAH aquí que está en YouTube. Rosa, ya ha dicho que la más frecuente, ha dicho Alberto, que es el TDAH, pero ¿cuáles son las menos conocidas por los padres y por los profesores de estas dificultades Dentro de las dificultades de aprendizaje, dentro de las dificultades específicas del aprendizaje, que el TDAH no lo es. El TDAH es una dificultad más en el desarrollo, ¿no?, más global, que puede cursar, que puede darse también con una dificultad específica del aprendizaje. De hecho, se da con mucha frecuencia. Entonces, dentro de las dificultades específicas, yo diría que la más desconocida es la discalculia, aunque se conoce el nombre, pero no se sabe. Es la que has dicho tú, Rosa, que tienes, ¿no? La que yo tengo, sí. Que no calculas bien. Yo tengo muchos problemas con los números. De hecho, solamente como broma, ¿vale? Me da seguridad llevar todos los números escritos, todos los números, porque si yo intento recuperarlos, aunque me los haya estudiado, tardo mucho tiempo y esto es un programa de la tele y aquí no se puede perder el tiempo. Entonces yo digo, pues yo me los llevo escritos y si me los preguntan, los leo. Que sé leer muy bien. Entonces, continuamente me está interfiriendo. La discalculia no es muy conocida. Sin embargo, la dislexia es la más conocida dentro de las dificultades específicas del aprendizaje, que son dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía. ¿Vale? Son las que se describen como trastornos específicos del aprendizaje o dificultades específicas del aprendizaje. Muy bien, ¿vale? Eso no ha quedado claro. Alberto, rápidamente, a una persona que tenga una dificultad de aprendizaje, ¿es necesario hacerle algún estudio neurológico, radiografía, escáner, etcétera, etcétera? No, en absoluto. El trastorno del aprendizaje o dificultad de aprendizaje es algo que se debe diagnosticar por la clínica, por los síntomas, digamos. Una buena historia clínica con antecedentes familiares, con antecedentes personales, como fue el desarrollo de ese niño, enfermedades que ha tenido, una buena exploración neurológica y luego una buena historia de la escolarización del niño, ver los informes del equipo de orientación, que es muy importante, ver el informe de su maestro o maestra, todo eso es lo que hay que hacer. Pero en absoluto hace falta hacer ninguna prueba. Las pruebas se hacen solamente en trabajos de investigación relacionados con esto. Se están haciendo, pero se hacen en trabajos de investigación. Ver qué núcleos se ponen en funcionamiento cuando el niño lee, ver qué... En fin,
Pero eso en la práctica diaria no hace falta para nada. También es importante que los padres se queden tranquilos porque dicen, no me han hecho una resonancia, porque es como seguro que llamaríamos pruebas médicas, es así, los padres le tienen que hacer una prueba médica a mi hijo, no tienen que hacer una prueba médica. Buena cosa me has dicho, como me has dicho que calculas difícil, pues te voy a preguntar por el cálculo. No, tú me vas a dar, eso no es muy pedagógico. No es pedagógico, pero bueno, vale. No, pero que me gustaría saber, con relación al número total de alumnos, qué porcentaje de alumnos tienen dificultades del aprendizaje y cuántos hay en nuestra región. Saca la chuleta si quieres. Que saque la chuleta. Pues mira, identificados en nuestra base de datos de educación en torno a los 15.000. 15.000. En torno a los 15.000 en la Comunidad Autónoma de Murcia. Y antes me decías tú, ¿no?, el porcentaje que yo lo he olvidado y ahora como me pongo nerviosa, es hasta un 15%. Hasta un 15%. Cabría esperar que hubiera identificados 2 alumnos con dificultades de aprendizaje por aula. 2, vale. Por aula. Es una cifra considerable. Muy importante. Muy importante, pues. Sí. Muy bien. Bueno, pues el cerebro te ha funcionado bien. Me he manejado, pero porque he contado con una estrategia de compensación. De compensación. Que es recordar que él sí sabe muy bien la cifra, que eso es compensar mi dificultad. Ha aprendido, eso es lo que le enseñáis, ¿no? Sí, luego, a utilizar estrategias. A ver si nos da tiempo a llegar a eso, porque este paso no. Vamos a ver, Alberto. Los padres, ¿cómo pueden sospechar que un niño tiene dificultades del aprendizaje? Pues mira, ya en preescolares pueden sospecharlo porque los niños que son muy inatentos, que tienen grandes dificultades para mantener la atención, a veces van a tener luego problemas de aprendizaje con la lectoescritura. También los niños que tienen dificultades con el lenguaje, muchos de ellos luego van a tener, no todos, pero algunos pueden tener. Y luego hay una cosa que es la capacidad que tienen los niños para descomponer el lenguaje en sus componentes, que son palabras, sílabas, fonemas. Eso se llama conciencia fonológica. Aparece a partir de los 4 años. Y se puede comprobar que los niños que van a tener dificultades para la lectoescritura tienen una conciencia fonológica muy débil. La conciencia fonológica se puede estimular, los maestros la estimulan muchas veces, por ejemplo, cuando silabean. Venga, vamos a ver, una palmada con cada sílaba. Venga, pato, 2, venga, trabajo, 3, venga, así, ¿no? Es como, o con juegos de, a ver, palabras que empiecen por la A, palabras que empiecen, así es una forma de estimular esa conciencia fonológica. Y que los niños preescolares ya la tienen, digamos, débil. Vale, y es conveniente estimularla para que puedan aprender a leer y a escribir cuando llegue el momento. En países anglosajones no inician el aprendizaje de la lectura hasta los 7 años incluso, en algunos países. En general, no solamente de habla inglesa, en Europa en general, antes de los 6 años, el único país que la introduce sistemáticamente es España. Y antes están trabajando la conciencia fonológica de los niños. Eso es. Para que cuando llega el momento aprenden rápidamente. Me dicen que estamos ya casi fuera de tiempo y me queda mucho. Rosa, vamos a ver. ¿Es necesario disponer de medidas especiales tanto en la escuela, en el instituto, en los centros para que se trate estas dificultades del aprendizaje y están nuestras escuelas e institutos preparados? Vale. Hay que distinguir aquí entre especial y específico. Estos niños no necesitan medidas especiales, sí necesitan medidas específicas para su atención educativa. Requieren de una buena formación del profesorado, también una buena formación en los padres, que tengan acceso a formarse y a profesionalizarse en qué les pasa a sus hijos y cómo atenderlo. Y en cuanto a los profesores, una buena formación, una buena dotación de recursos, que haya una estimulación por parte de las administraciones públicas para que las condiciones en los centros sean de mejor calidad, tanto en profesorado, en recursos humanos, materiales, etc. También una buena formación en nuevas metodologías que sean más activas, más participativas para el alumnado y en recursos tecnológicos, porque hay mucha compensación que viene de la mano del acceso a las nuevas tecnologías, que están suponiendo un cambio muy grande en la atención a estos alumnos. A mejor. Muy bien. Sí. Alberto, dinos un último mensaje antes de terminar, que para Rosa me queda una pregunta.
Y no la dejaré último mensaje para que no... Lo que quiero dejar bien claro es que los niños con problemas de aprendizaje no son niños o niñas vagos, en absoluto. No son niños indolentes, que no trabajan, que no... en absoluto. Hay que tener en cuenta una cosa, quiero dejar claro una cosa. Nunca buen resultado es igual a esfuerzo y mal resultado igual a no esfuerzo. Nunca. Vale. Porque estos niños se esfuerzan y no consiguen un buen resultado. Y cuando una y otra vez se esfuerzan y no consiguen un buen resultado, se esfuerzan y no consiguen ningún resultado, eso lleva a la desesperación, la frustración, la baja autoestima, en fin, la antesala del fracaso escolar. Y es necesario hacer cambios metodológicos y hacer un apoyo muy firme a nivel emocional a esos niños para que no lleguen a fracasar. He de decir la verdad que me ha gustado mucho tu mensaje. Lo digo sinceramente porque es un mensaje muy claro, es un mensaje de que se están esforzando y no lo consigues como para que encima los recrimines, ¿no? Efectivamente. Y luego una última cosa ya, que la detección precoz del problema y la implicación de maestros y familia es fundamental. Si no se implican, no podemos conseguir vencer este problema. Y Rosa, tú como directora del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, recogiendo el guante de lo que ha dicho Alberto, aquí los profesores están preparados, se hace eso, ¿qué haces tú como directora de este organismo? Y vale. Muy voy brevemente por el tiempo, y breve. Pero eso lo dominas tú muy bien, ¿eh? Bueno, pues yo afortunadamente también llevo unos años ya trabajando y tengo una perspectiva un poco histórica ya. Entonces creo que ha habido un esfuerzo enorme por parte de la Consejería de Educación de la región de Murcia en la formación y que se nota en el profesorado que hay un interés generalizado porque estos son los problemas más frecuentes, son mucho más frecuentes que la discapacidad, por ejemplo, y el profesorado se preocupa por sus alumnos y ve que esto es un tema central. Y eso no quita para que ese esfuerzo haya que seguir haciéndolo, porque todavía queda sector del profesorado que necesita esa formación, ¿vale? Creo que deberíamos poner más esfuerzo en el acceso a la formación de calidad para los padres, porque tú has insistido mucho en eso y es que es muy importante, pero para que un padre pueda ayudar tiene que saber cómo y qué le pasa a su hijo, y eso es fundamental. Y luego, un equipo como el nuestro no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Ahora Andalucía ha empezado a poner un orientador dedicado a las dificultades de aprendizaje en algunas provincias, no en todas. Y tampoco hay ninguna comunidad autónoma que tenga una normativa específica para atender las dificultades de aprendizaje. Entonces, pues bueno, sin darme por satisfecha, porque siempre no, pero ahora mismo todavía queda camino por recorrer, creo que la región de Murcia es puntera y va por delante en la atención a estas dificultades de muchas otras comunidades y debemos estar satisfechos. No conformes, pero sí satisfechos. Creo que es verdad que lo de la lengua la utilizan muy bien porque emplean las palabras justas, claras y específicas. Soy un poco puntillosa. No, esa palabra justamente pero yo me he dado cuenta... Bueno, quiero daros las gracias porque no paran de decirme que estamos fuera de tiempo. A mí me han quedado los mensajes muy claros, que es frecuente que en cada clase suele haber 2 niños con estas dificultades específicas del aprendizaje, que si se les ve al principio y se corrigen participando los padres, los profesores, etcétera, etcétera, que realmente se pueden subsanar estos problemas, que no hay que llamarles la atención porque están haciendo un gran esfuerzo. Y luego una cosa que siempre resaltamos en este programa cuando se hace bien, que Murcia está bastante por encima de la media de lo que es la atención a los niños y niñas con este problema. Muchísimas gracias y seguiremos hablando de este tema también más adelante. Parte 2. Más de 2. Muchas gracias por venir. A ti. Vamos a continuar hablando de las dificultades específicas del aprendizaje y tenemos en el plató a Mercedes Serna,
que es maestra. Muchas gracias, Mercedes, por venir. Eres maestra, especialista en audición y lenguaje y tutora de primaria. Ahora sí. Muchas gracias por estar aquí. Y María José García, gracias por venir, María José, que tú eres psicóloga educativa orientadora. Sí. ¿Vale? Muy bien. Voy a empezar contigo, María José. Sí. Vamos a ver, ¿qué características o qué comportamientos pueden compartir niños con distintas dificultades del aprendizaje? Aquí hemos hablado antes de dislexia, de discalculia, etcétera, demás, etcétera. ¿No? ¿Hay algunas características que sean comunes? Sí, vemos que los niños con este tipo de dificultades suelen presentar ciertos comportamientos, ¿no? que se repiten independientemente de la dificultad. Y son pues niños que en su rendimiento pues presentan altibajos, ¿no? Tienen días buenos, días malos, niños que normalmente no les gustan los cambios, que intentan evitar las tareas que requieran leer y escribir, les cuesta seguir las explicaciones de grupo, atender a instrucciones dadas en general, ¿no? O que no respetan el turno de palabra, que suelen tener una autoestima bajita, que a veces estas dificultades de aprendizaje les llevan a presentar cierto comportamiento disruptivo en la clase, ¿no? Como para evitar las tareas. Y vemos que lo que sorprende también es que a veces pues, presentan pues eso, ciertos intereses o comentarios inteligentes que no se corresponden con su rendimiento, ¿no? Y llevan a hacer pensar que es un niño que no se esfuerza, que no trabaja lo suficiente, ¿no? Y a veces pues, tarda un poco en verse esas dificultades o entenderlas porque no sabemos muy bien a qué pueden ser debidas. Alberto nos ha explicado que son niños con una inteligencia normal, pero que tienen una dificultad específica, que es como se llama. Vamos a ver, Mercedes, antes también yo he aprendido que aproximadamente en cada clase hay dos niños o niñas con dificultades específicas del aprendizaje. ¿Tú crees que es necesaria la formación conjunta del profesorado en relación a las dificultades del aprendizaje? A ver, en cada clase hay 2 o 3 niños dependiendo también de la ratio de la clase, porque tengamos en cuenta que ahora las ratios pues son bastante elevadas, por lo menos todavía en la escuela pública. Entonces, en una clase, por ejemplo, de 27 pueden haber más. Y cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, hablamos de muchas clases de dificultades de aprendizaje, lectoescritura, conducta, de muchos tipos. Es imprescindible la formación conjunta del profesorado. En principio yo diría que es imprescindible la formación del profesorado, del docente desde la base, o sea, desde la universidad. Yo creo que el currículum universitario de la carrera de educación, del grado, tendría que replantearse, teniendo en cuenta que las competencias profesionales de los docentes se deberían adecuar a las necesidades que tiene la escuela, que creo que eso a lo mejor no es tan bien adecuada. Eso en la base. Y luego el docente tiene que seguir formándose siempre. Nos tenemos que formar en todos los sentidos, pero tiene mucho más sentido formarse dentro de tu comunidad, en la comunidad donde tú trabajas, donde tú ejerces y con el alumnado, con las peculiaridades propias del alumnado con el que tú trabajas, tiene más sentido formarse. Entonces, tenemos la suerte de contar con un CPR, con un centro de profesores y recursos magnífico, que aporta una cantidad enorme de variedad de cursos, pero el docente, cuando se forma en estas dificultades, en las dificultades de aprendizaje, tiene todo el sentido que se forme con sus compañeros, dentro del equipo docente, dentro del claustro. Completamente de acuerdo con Mercedes. De hecho, el profesorado nos lo pide, al departamento de orientación, sobre todo pues cuando tienen algún alumno con una dificultad específica, quieren saber más, quieren conocer y piden formación porque se sienten que no... Está muy bien eso, porque se nota que tienen interés en que todos los alumnos vayan adelante. María José, ¿qué indicadores podríamos considerar de riesgo en infantil y primaria? Bueno, en la escuela infantil ya podemos empezar a ver ciertos comportamientos, ¿no?, que nos pueden hacer sospechar que ese niño en un futuro va a presentar pues, dificultades de aprendizaje relacionadas a lo mejor con la lectoescritura, con las matemáticas y demás.
Podemos ver niños que ya presentan desde muy pequeños un retraso en el habla. Niños que han tenido una manifestación tardía, que han empezado a construir frases a partir de los 3 años. Niños que tienen dificultad para evocar con facilidad el nombre de nombres comunes, ¿no? de objetos comunes, que han tenido dificultad pues, para memorizar la secuencia numérica, los días de la semana, aprender los colores. Niños que les ha costado mucho lo que llamamos la conciencia fonológica, ¿no? Incorporar correctamente el fonema dentro de la palabra, ya eso nos va indicando, ¿no? Desde pequeñitos, el típico niño que no es capaz de una palabra polisílaba decirla correctamente, ¿no? Dice crocodilo en vez de cocodrilo, ¿no? Niños que tienen dificultad incluso para retener una canción, las rimas, para reproducirlas. Y ya cuando nos vamos metiendo en primaria, pues nos podemos encontrar que vemos que no aprenden al ritmo de sus compañeros la asociación grafema-fonema, que cuando empieza a aparecer esa lectura no es una lectura fluida, sino que está llena de errores, de sustituciones, de omisiones de letras, de vacilaciones. Niños que les cuesta horrores aprender las tablas de multiplicar y seguimos insistiendo, que son muy importantes y no hay forma. Porque en las dificultades hay muchos grados y algunas se manifiestan tarde porque a lo mejor no son muy severas, son leves, pero luego podemos ver en cursos más avanzados de primaria, pues a lo mejor un niño que no es capaz de hacerte una síntesis de un texto leído, pero sin embargo ha pasado los primeros años de primaria sin que se manifestara así, ¿no? Bueno, es importante saber eso para poder actuar lo más precozmente. Mercedes, por lo que has comentado antes, es muy importante que los profesores estén implicados, pero elevemos un escalón más. ¿El centro debe tener un proyecto para el diagnóstico, entre comillas, precoz y poner las medidas adecuadas? Pues en mi experiencia es imprescindible que el centro, los proyectos de centro son muy importantes, todos los proyectos que lleva a cabo un centro, ya sean de salud, ya sean de cualquier tipo, son importantísimos porque aunan lo que hace todo el claustro, todos los profesionales que trabajan en ese entorno. Pero en este caso, tratándose de dificultades de aprendizaje, con más motivo, porque lo que hacemos, el proyecto que nosotros tenemos en el cole, en Juan 23, es un proyecto que trata de dar respuesta a las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura, concretamente, ¿vale? La lectoescritura es la herramienta de nuestro alumnado. Claro. O sea, un alumno con dificultades en la herramienta, pues es como un carpintero que no sabe usar el martillo y la sierra, ¿no? Le diríamos a ese carpintero, dedícate a otra cosa, ¿no? Pero al niño no le podemos decir, mira, como tienes dificultades en lectoescritura, pues dedícate a otra cosa. No podemos decírselo, tenemos que atenderle y responderle. Entonces, teniendo en cuenta, como bien decía María José, que el tutor y los especialistas tienen mucha necesidad de saber, porque se encuentran delante del niño y son ellos los que tienen que dar respuesta, son el agente primero con el que el niño se encuentra cada día. Y este proyecto trata de responder varios objetivos. Es un proyecto que aúna, por una parte, el objetivo de la detección, el objetivo de la intervención, lógicamente, pero también el apoyo a la familia y la formación del profesorado dentro del centro. Ese proyecto está coordinado por una persona, en este caso que soy yo, ¿no? Que lleva un poco las riendas, ¿no? Que va tirando, porque también a veces de estas cosas es muy importante que alguien tire del grupo. Sí. Pero tiene que ser alguien que crea un poco en eso, ¿no? Porque si tú no crees en lo que haces, pues ¿quién va a creer? Eso se nota, eso se nota cuando tú crees. Yo algunas veces a personas que invito al programa le hablo, lo entusiasmo tanto que dices, venga, voy a ir porque es que veo que eso debe ser importante. Sí. O sea, me imagino que estás diciendo. Y hay que saber transmitirlo. O sea, tú tienes que ilusionar al equipo docente que muchas veces, y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Estamos todos como muy angustiados, todos en una nube negra, pues tiene que ilusionarse por entender que esto realmente se puede responder y que es muy importante. Y que no estamos solos, porque a veces uno se siente un poco solo en el centro. María José, vamos a ver, imagínate que tú tienes un niño, una niña con dificultades del aprendizaje. ¿Cómo se lo explica? Porque habrá que decirle, me imagino que habrá que contarle, oye, mira, tienes este problemilla, vamos a ayudarte en esto. ¿Cómo hacéis eso? Bueno,
Pues yo con los niños uso, pues, al igual que con los padres, ¿no?, la técnica del sándwich. Empezamos por algo bueno, luego en medio metemos lo peliagudo y ya pues acabamos también pues, con algo positivo, ¿no? Entonces, pues, como hemos señalado antes, una de las características de las dificultades de aprendizaje es que van acompañadas de una buena inteligencia, o sea, una inteligencia normal, ¿no? Entonces, pues, resulta que estos niños, pues muchos de ellos se perciben como que no tienen capacidad, que por eso tienen esa dificultad, porque no tienen capacidad, incluso dicen, es que yo soy tonto, ¿no? Yeah. Entonces, yo suelo comenzar explicándoles cómo se distribuye la inteligencia. Y les hago un dibujo y todo, ¿no? y de dónde va, dónde se considera una inteligencia normal, una inteligencia alta, una inteligencia superior, una inteligencia baja, una inteligencia pues, con deficiencias, ¿no? Y entonces, además hago la curva, la campana de Gauss, que luego se lo explico como una montaña, y les pregunto, ¿tú dónde te encuentras? ¿Tú dónde crees que estás situado? Entonces, se suelen poner o en inteligencia baja o muy baja, ¿vale? Entonces, cuando les digo no, y además les enseño sus resultados, no, mira, tú estás aquí, donde estamos la mayoría, todos aquí, en la parte grande de la montaña, con todos. Y eso ya, para empezar, ya les desangustia bastante. Les hace creer más en sus capacidades y en que empiezan a ver el aprendizaje de otra forma. Pero entonces les hablo del otro, ¿no? Les digo, pero bueno, resulta que no todos aprendemos de la misma forma, no todos se nos da bien lo mismo y pues hay cosas que pues, para poder aprenderlas necesitamos trabajar mucho, mucho y más. Entonces también sobre todo cuando son muy pequeñitos, lo que les digo es no es que no sabes leer y escribir, es que no te hemos enseñado de la forma que tú mejor aprendes. Vale. Y entonces eso también da pie pues, para empezar una rehabilitación tal vez de cero con la lectoescritura. Y acabamos también pues, con algo positivo, porque yo ya a través con los profesores, con los propios padres, ya me he enterado de algo en lo que él brille, en lo que sea bueno, en que se le dé bien, ya sea hacer puzzles, contar cuentos, el deporte, bailar. Y digo, ¿ves lo bien que se te da esto? Pues fue porque te gustó, mostraste interés y practicaste mucho. Pues con esto igual. Lo que pasa es que vamos a tener que practicar mucho, mucho, mucho para conseguirlo. Me parece que la verdad es que a mí me has convencido, porque quiero decir que lo hacéis muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, eres un niño, una niña absolutamente normal, que eres muy bueno, que te falta en esto te va a costar esfuerzo, pero eres muy bueno en esto, con lo cual la autoestima, que siempre es un punto... Efectivamente, que es otra de las características que también suelen compartir, que la autoestima... Vamos a ver, Mercedes. Y imagino que el papel del tutor es imprescindible, ¿no? Pero el tutor, ¿qué dificultades se encuentra a la hora de hacer su trabajo de forma adecuada? Bueno, el tutor es el director de la orquesta, ¿verdad? Porque tiene al alumno siempre ahí, vienen a llevárselo o vienen a apoyarle a algunas personas, especialistas, él, PT. Por las tardes también va a otros lugares, logopeda, fisioterapeuta, no sé qué. Y el tutor es la persona que permanece estable, ¿no? Entran los especialistas de educación física, pero con el que más tiempo pasa, con el que más tiempo está y el que realmente tiene que articular la respuesta y coordinar a todas esas personas que intervienen con el alumno es el tutor. Y el tutor después juega con mucha desventaja, primero por el tema de la formación, porque es verdad que la formación es imprescindible y a veces pues, no llega a tiempo y el tutor se encuentra con una serie de dificultades a las que no sabe bien responder. Y luego las ratios son muy elevadas. En algunas clases, en algunas aulas. Si tienes una ratio muy elevada, tienes una diversidad muy grande. Y la diversidad es enorme en todas las aulas, independientemente de la ratio, porque los niños son todos diferentes, todos iguales, todos diferentes y todos especiales. O sea, esto de este niño es especial, no, todos son especiales, todos los niños son especiales. Si no, que le pregunten a sus padres. Hombre, y si no al tutor, también, o a la tutora. Entonces, el papel del tutor es especial y yo quiero decir que lo que el tutor tiene que, la respuesta que el tutor tiene que dar
especialmente voy a enfocarlo siempre un poco a las dificultades de la lectoescritura, que es el tema que yo más trabajo. Es sencilla, no es complicada. El tutor tiene miedo, madre mía, ¿cuántas cosas voy a tener que hacer para responder a una dislexia, a una discalculia? En realidad es sencilla, todo pasa por la metodología, todo pasa por cambiar ciertas estrategias y todo pasa porque el tutor sepa quién es el niño que tiene dificultades. Para empezar hay que detectarlo, yo no puedo trabajar si no lo han detectado. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Y qué puedo hacer? Y a veces lo que puedo hacer es muy sencillo, a lo mejor, como ha dicho María José, sencillamente es dejarle las tablas de multiplicar, porque no tiene capacidad para aprendérsela, el abecedario para buscar en el diccionario, darle más tiempo en los exámenes, dejarle que no copie los enunciados. A veces son cosas tan sencillas, desangustian al niño que tiene dificultades de lectoescritura, así de sencillo es. Pero si el tutor no tiene esas herramientas, por eso a mí a veces hablo también de dificultades de aprendizaje y dificultades de enseñanza, porque también hay dificultades a la hora de transmitir. El tutor también tiene esas dificultades. Desde luego, habría que formar a la gente, me imagino que se hará a los profesores, maestros, etcétera, porque estas dificultades, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Vamos a ver, María José, ¿qué tipo de adaptaciones y de apoyos puede recibir un alumno que tenga dificultades del aprendizaje en el colegio? Bueno, pues desde el colegio se le pueden dar diferentes, se le puede dar apoyo a diferentes niveles, ¿no? El número uno, el primero, sería el que da directamente el propio profesor dentro del aula, como bien ha dicho Mercedes, ¿no? Con esa diferenciación, con esa atención personalizada, con ese adaptarle las actividades según sus dificultades. Ese es el primer apoyo que recibe el niño. Luego habría otro tipo de apoyo que sería el que se realiza a través de pequeños grupos de refuerzo, ¿no? Que lo dan también los propios profesores, que tienen horas dedicadas para el refuerzo. Pues yo hago un grupo para reforzar la lectura, otros para la comprensión, otros para las matemáticas, ¿vale? Y entonces entraría en estos grupos los niños que tienen dificultad. Pero luego habría otro tipo de apoyo aún más específico, ¿no? Que ya sería a nivel individual, dirigido a aquellos niños que ya pues a lo mejor llevan un plan individual de trabajo con ellos, y ya van, a lo mejor lo realiza pues un especialista, ¿no? Lo puede hacer el ALE o la PT, ¿vale? Entonces son apoyos más específicos, más como una rehabilitación de la dificultad, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues estaría lo que es las adaptaciones metodológicas y en la evaluación que hay que hacerle a estos niños y que son esenciales, y que, como bien apuntabas tú, ¿no? Como va desde esas pequeñas cositas que has comentado a cómo permitirles el uso de software que convierte en un texto en audio, la calculadora para determinados cálculos, darles más tiempo en los exámenes, según la tipología, cambiarles el tipo de examen que sea de verdadero o falso, de completar huecos. Adaptarse, ¿vale? A las circunstancias y aprovechar las nuevas tecnologías. Efectivamente. Vamos a ver, Mercedes, me imagino que también será importante atender a la familia de los niños y estas niñas con dificultades de aprendizaje. ¿Qué hacéis en ese sentido? Pues las familias sufren mucho porque, como hemos comentado ya en varias ocasiones, para empezar, el niño se siente tonto. O sea, si el niño no sabe lo que le pasa, el niño piensa que es tonto. Por eso me ha resultado tan interesante lo que comentabas, cómo intervienes con ellos, ¿no? Para que ellos sepan lo que les pasa. Creo que es muy importante que el niño sepa lo que le pasa, porque él necesita saber qué me está pasando, ¿por qué me cuesta tanto trabajo leer? ¿O por qué escribo siempre con falta de ortografía? ¿Por qué yo no me aprendo las tablas de multiplicar? Y muchas veces los niños creen sencillamente que son tontos, tiran la toalla y bajan la autoestima, y ahí ya los hemos perdido. No son tontos, hay que dejarlo bien claro, tienen inteligencia normal. Claro, le falla la herramienta, esa es su herramienta, y esa es la herramienta que estamos utilizando y es la que les falla. Entonces la familia está sufriendo también, porque están en casa viendo cómo hacen los deberes, cómo no se aprenden las tablas, como les cuesta tanto comprender lo que tienen que aprenderse para el control de mañana, y no lo entienden tampoco. Ellos también piensan que son tontos sus hijos. Exacto. De hecho, yo he visto salir del despacho del orientador algunas familias llorando después de darle el diagnóstico, ¿no? De decirle, mira, tu hijo pues tiene, por ejemplo, no tiene dislexia, y salen llorando, pero no por saber que tiene dislexia, sino por el tiempo que se han pasado, a lo mejor sufriendo
ellos pensando que su hijo era tonto, o vamos a ver, igual alguna vez le han dado un cachetazo, vete a saber, ¿no? No quiero yo decir que estas cosas pasen a menudo, pero a veces también los padres pierden los nervios. Y se sienten muy culpables. Se sienten muy culpables y lloran de la culpabilidad. Sí. Porque sí, por eso es tan importante la detección precoz, porque cuanto antes podamos detectar, un alumno con dislexia nace con dislexia, entonces cuanto antes podamos detectarlo en el cole, cuanto antes podamos darle respuesta, ese sufrimiento de la familia y del alumno lo habremos obviado. Entonces es importantísimo trabajar con las familias viven con el niño, le ayudan, le apoyan en casa, entonces ellos tienen que saber qué está pasando cuanto antes. Yo lo que veo es que estos niños salen adelante, pero se necesita una coordinación muy importante de los profesores, del tutor, de los psicólogos, de la familia, etcétera, etcétera. Me dicen que estamos fuera de tiempo, os voy a pedir que digáis un último mensaje, porque seguro que se han quedado cosas por decir. A ver, María José, tu último mensaje. A ver, con estos niños tenemos que ser siempre muy motivadores con ellos, muy positivos. Tenemos que cambiar, por lo que decíamos que piensan que a veces no se esfuerzan y demás, ¿no? Porque hay una frase, no sé si la habrás oído, Mercedes, que dice mucho, o muchos profesores, es que cuando ellos quieren, cuando les gusta, sí que lo hace. Sí. Cuando esto sí que... Es que tienen, ¿no?, la habilidad para lo otro. Entonces, yo a todos, siempre a padres, a profesores, les pido, vamos a cambiar el pensamiento. Vamos a pensar que ellos siempre quieren, pero por sus dificultades no pueden. Vale. Y ahí estamos nosotros para conseguir que puedan, para motivarles, para hacerles que tengan ganas de aprender, que vean, se sientan motivados por el querer saber, ¿no? Y ahí es donde está nuestra labor, en motivarles, en que no se rindan y en que pueden conseguir muchas cosas. Mercedes, tu último mensaje. Pues yo voy a hacer un poco una conclusión de todas las cosas que considero imprescindibles tener en cuenta. La primera de todas, y sería la primera y la última, es que tenemos que aprender a educar desde el corazón. O sea, tenemos que ver a estos niños desde el corazón, más que desde el cerebro. Y a partir de ahí todo va a funcionar bien. Tenemos que darnos cuenta en la escuela que no estamos solos, que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos van a venir a apoyar, orientadores, legislación, equipos específicos, médicos. No estamos solos, los docentes a veces nos agobiamos pensando en la soledad que tenemos, en la respuesta, que tenemos que formarnos y formarnos desde nuestro propio centro, buscar la ayuda entre nosotros. Y que tenemos que detectar precozmente a estos alumnos para evitarles el máximo sufrimiento a ellos y a sus familias, y que tenemos que intervenir, y esto creo que es muy importante, desde la evidencia. O sea, hacemos a veces muchas intervenciones sin tener mucho sentido la intervención. Tenemos que aprender a intervenir desde la evidencia. Muy bien, pues a mí me ha quedado claro, os quiero dar las gracias, pues, y desde luego yo he comprendido en este programa, con los contertulios anteriores y con vosotras, que realmente estamos ante un problema frecuente, pero como habéis comentado, con un diagnóstico precoz y poniendo las herramientas suficientes desde todo el mundo. Y me da cuenta que esto es global, son los padres, son los profesores, es el tutor, es la psicóloga, la psicopedagoga. Estos niños que son normales de inteligencia pueden avanzar en donde tienen la dificultad, con su esfuerzo y el de todos. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.